empiezo con un largo agradecimiento porque esta obra va más de 3 años, 4 años, tan inmersa en ella, empieza con una gran lista de agradecimientos con su saber. Y solamente voy a mencionar una persona que están acá para vengarme de Pedro Rivarse, le agradezco, a Marcelo Gabriel Morelo, a María Carajo Corama, Alejandro Blanco. Después siguen los agradecimientos a las personas quería dar algunos ejemplos generales de libro, como dice, pero para ser breve voy a hacer fácil. El primero es un poema de La moneda de hierro, de Herman Melville, y es un poema bellísimo de Borges, que suelo utilizar en clases preparadas por varios y este de Melville, de Borges, dice: siempre lo cercó el mar de sus motores, los sajones, que al mar dieron el nombre ruta o ballena, en que se aunan dos enormes cosas, la ballena y los mares de la región. Siempre fue suyo el mar. Cuando sus ojos vieron en alta mar las grandes aguas, ya lo había anhelado y poseído en qué otro mar que en cultura, con el pintor de los amigos. Hombre llegó a los mares del planeta y a las agotadoras cintaduras, conoció el halcón enrojecido por el diafán y la rayada arena, el olor de las noches del alma, el horizonte que las aras echan, y la felicidad de ser valiente, el gusto al fin de divisar el mar. Liberador del mar, pisó la tierra firme que es la caída de las montañas, que marca un pago de futuro, quieta en el tiempo una rodilla. A la irritada sombra de los huertos, Melville cruza las tardes de New England, la vida real. Es el oprobio de mi palabra, el mar indescifrable y las borrascas, y la abominación de la vida. Es el cambio, es el azul. Este es el bellísimo poema de Melville, y mis notas van desde una primera en que ubico a este poema en el de Casílabos no rimados, publicado en La Nación el 4 de julio de 1976 e incluido luego en este poemario. Parece un homenaje al bicentenario de la independencia estadounidense. Para Melville, es decir, él lo publicó por esa razón un 4 de julio. Para Melville, bueno, véase la nota 254 de discusión, donde ya le dedico 2 o 3 páginas. Y vamos explicando, primero Ruta de la ballena, que es una Kenning, y remito a los lectores a Historia de la Eternidad, donde hay varias páginas a las Kenning. Está usada en Beowulf, como nos dice Borges, en su trabajo Las Kenning. Después anoto esa frase de él: siempre fue suyo el mar, que dice Borges, para trazar toda la trayectoria de Melville como marino. Melville, de 19 años, embarcó como grumete en el St. Lawrence, un barco mercante. Explico todo esto hasta que llegó al final, cuando él trabaja como marino en la fragata United States y finalmente desembarca en Boston el 3 de octubre de 1444. En Moby Dick dice Melville que a falta de universidad y de educación sistemática, un barco ballenero fue su Yale y su Harvard. Seguimos explicando, como dijo muy bien María, esto es para todo nivel de lectores, palabras que se nos antojan difíciles para el lector que no está acostumbrado a Borges. Entonces explico qué es de entorno, qué son arquetipos, qué es singladura, etc. Específicamente en Melville explico lo que es el arpón enrojecido, que proviene del capítulo 36 de Moby Dick, titulado El Alcázar,
donde el capitán Ahab reúne a la tripulación sobre cubierta, les cuenta acerca de la herida que le ha infligido a la ballena blanca, les hace cruzar lanzas a sus oficiales y arponeros, y en una ceremonia diabólica les hace jurar que perseguirán a Moby Dick hasta darle muerte. Sigan otras palabras como Leviatán, que explico, Ítaca también, Develador con B larga, New England, que ya he anotado en el Ojo de la Sombra y remito al lector a eso. Y luego me detengo en la abominación de la blancura, porque es el tema central de Moby Dick. Y lo ubico en el capítulo 42, titulado La blancura de la ballena. Es una reflexión acerca del horror que causa la blancura de Moby Dick. El capítulo termina con la siguiente conclusión, que es mi traducción porque está a punto de salir una edición crítica que he hecho de Moby Dick casualmente. Y ahí dice Mervyn: ¿será que debido a esta indefinición, el blanco refleja los crueles vacíos e inmensidades del universo y de esta manera nos apuñala por la espalda con el pensamiento de la aniquilación cuando contemplamos las blancas profundidades de la Vía Láctea? ¿O será que, como en esencia el blanco no es tanto un color como la ausencia visible de color y al mismo tiempo la concreción de todos los colores, será por estas razones que hay semejante espacio vacío y mudo, lleno de significado, en un ancho paisaje nevado, un incoloro ateísmo de todos los colores que rehuimos? Y sigo citando esto, que es bastante extenso, hasta el final, la conclusión, que dice: si pensamos en todo esto, entonces el paralizado universo se extendería ante nosotros como un leproso. Y lo mismo que empecinados viajeros en Laponia, que se rehúsan a usar anteojos coloreados, que a su vez colorean, entonces el desdichado infiel miraría hasta quedarse ciego el monumental sudario blanco que envuelve toda la perspectiva a su alrededor. Y de todas estas cosas, la ballena blanca es el símbolo. ¿Te sorprende ahora la feroz cacería? Bien, seguimos anotando todas estos problemas que presenta el poema de Borges. Otro que brevemente me gustaría referirme es a la metáfora, porque la metáfora, hago una historia más o menos de la metáfora en Borges, es decir, que las veces que Borges se refiere a la metáfora. Y comienzo diciendo: la metáfora mereció la atención del Borges crítico desde el comienzo. En cuanto a su uso en la poesía propia, aparece con mayor frecuencia en los primeros poemarios, para ir disminuyendo poco a poco. El poema Las calles, el primero de todos los poemas de fervor de Buenos Aires, empieza con una metáfora. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. Siguen otras metáforas en los poemas de ese poemario, como certidumbres de polvo, retórica de polvo y mármol, el espacio y el tiempo son instrumentos músicos del alma, penumbra de la paloma, etc. En sucesivos volúmenes las metáforas van rareando, reemplazadas por otros recursos poéticos, como la personificación, el epíteto sorpresivo o el raro símil, hasta que definitivamente logra total dominio del palato, que se instala como la figura predilecta. No obstante, la metáfora persiste en la apreciación crítica de nuestro autor, desde el ensayo de la metáfora que publica en Cosmópolis, Madrid, número 35, en noviembre de 1921. Define allí a la figura como una identificación voluntaria de dos o más conceptos distintos con la finalidad de emoción. Sigo citando, creo que todos los textos críticos en que Borges se refiere a la metáfora. Por ejemplo, un trabajo no demasiado conocido que publica en la revista Alfar de La Coruña en 1924 y que luego incluye en Inquisiciones en 1925, que después desaparece. Sigo con otros ensayos, por ejemplo, en Profesión de Fe Literaria, que es parte del Tamaño de la Esperanza de 1926, el juicio de Borges sobre la metáfora ya es despiadado. La metáfora es un desmandamiento del énfasis.
una tradición de mentir, una cordobesada en que nadie cree. Sin embargo, no podemos prescindir de ella. El estilo llano que nos prescribió Manuel Galvez es una redoblada metáfora, pues estilo quiere decir etimológicamente, punzón, y llano vale por aplanado, liso y sin baches. Estilo llano, punzón que se asemeja a la pampa. ¿Quién entiende eso? Bien, entonces sigo con otra vez la metáfora. Pensar en el idioma argentinos en 1928, en otro en 1936, que estudia la eternidad. Y sigo, voy a leer otro, simplemente otra referencia que él hace. No, que hago yo, donde digo, quizás el trabajo más meduloso de Borges sobre el tema sea la metáfora. Una de las 6 conferencias que dictó en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968, recopiladas en arte poética, traducción de Justo Navarro. Se trata de un trabajo extenso del que citaremos solo las conclusiones, que es lo que hago. Y la última opinión sobre la metáfora, quizá esté en una entrevista del 21 de septiembre de 1985. A la pregunta, ¿considera que la metáfora es esencial a la verdadera poesía?, responde Borges. No, yo creía eso cuando era joven, porque Lugones lo había dicho, y Lugones para nosotros era paradigma. Ahora yo he intentado saber algo de la poesía japonesa y la poesía china, y no me engaño. Esa poesía es poética e ignora la metáfora. Recuerdo siempre un haiku, no sé de quién, que dice: sobre la gran campana de bronce se ha posado una mariposa. Es decir, como que los japoneses sostienen que cada cosa es única y no puede ser comparada con otra. En esa poesía que es poética no se comparan las dos cosas, se contrastan. La perdurable y pesada campana y la efímera mariposa. En castellano mismo habría muchos excelentes versos sin metáforas. No se compara nada con nada y el texto es poético. Bastaría, en buena lógica, un solo ejemplo de un buen verso sin metáforas para probar que no es esencial la metáfora. En fin, quiero terminar con algo que hoy se mencionó. Yo tenía, me la robó el doctor Barcia, pero tenía, esto es lo que yo escribo sobre los conjurados. Al abrir el texto de los conjurados, explico todo esto de la consideración helvética, y digo algo que Borges, que él no dijo, que Borges dijo en una oportunidad. En esta casa de América, los hombres de las naciones del mundo se han conjurado para desaparecer en el hombre nuevo, que no es ninguno de nosotros aún, y que predecimos argentinos para irnos acercando a la esperanza. Y luego explico la palabra inscripción, porque este libro empieza con una inscripción. Entonces tomo la palabra inscripción y digo: esta es la segunda vez que Borges usa inscripción al principio de un libro, término que, como decimos en la cifra, significa dedicatoria. Esta vez también la dedicatoria del libro es a María Kodama, que ya ha unido su vida a la ley. Se refiere aquí a que la escritura de un poema tiene algo de magia, que califica de menor, una magia cuyo instrumento es el misterioso lenguaje, tan abarcador y cambiante y lleno de posibilidades. Da Borges tanto o más importancia a la cadencia y el ambiente de una palabra que a su significado. La cadencia tiene que ver con el sonido de las palabras, su ubicación en la línea poética, a veces su repetición. Tiene que ver con la manera en que se relaciona con las demás palabras y otros elementos del poema y el efecto que causa. El ambiente es el uso en el lugar del que proviene, su registro, culto o vulgar o familiar o especializado, el grupo social al que pertenece. Y todo esto ubicado en un nuevo ambiente de poema, resuena de una forma integrada al texto y trae reminiscencias de otras, tanto en el uso de nuestro poeta o en el de otros, que sus palabras ya vienen cargadas de ecos y de recuerdos, de alusiones y de metáforas. Las remembranzas aquí son de lo que Borges y María Kodama han compartido en todos los años que llegan su cariño y su amistad. Empiezan con los crepúsculos y siguen con las mañanas, los mares y los desiertos. El Japón mágico donde estuvieron juntos, en el que Nara y sus siervos sirven de sinécdoque.
y la memoria y el olvido, que como nos dijo el maestro, son cara y contracara de lo mismo. La bella enumeración está llena de secretos, como inevitablemente debe ser. Así ni siquiera intentamos la osadía de anotarla. Hasta aquí. A todos los amigos que están aquí. En nombre de la Academia y de los académicos presentes que nos acompañan hoy, queremos agradecer a Ediciones MC por la confianza sostenida que tienen en esta casa. Es gratísimo recibirlo siempre. Con la segunda piedra blanca, que según la costumbre latina, pues se ponía en el jardín cuando nos visitaba una persona importante, la segunda vez que María viene con nosotros. Y al colega que lo tenemos siempre al lado, y por el hábito de tenerlo no lo tenemos 50 veces. Pero ya hemos empezado a darle sus notas para nuestras clases, como corresponde a la docencia argentina. No le he robado las ideas, sino sí la presidencia del trato del tema. Bien, pero quería agradecerles también la presencia al presidente de la Academia de Ciencias, del Grupo Bauzá, al académico de la historia que ha venido desde la selva tucumana, don Carlos Páez de la Torre, a acompañarnos, a Graciela Maduro, y más no veo porque, como dice el arcipreste de Ita, soy viejo y la vista no me da. También quería pedirles, advertirles, mejor dicho, que lo que yo cuando me referí a Borges del Alzheimer no es para ustedes porque son abusivamente jóvenes, pero dentro de un tiempo, unos 20 años, posiblemente tienen que tener en cuenta esta cuestión de empezar a releer a Borges con este fin. Les agradezco muchísimo la presencia, y así como decía Ortega, argentinos a las cosas, argentinos a los libros. Vamos a comprarlos. En esto termina el destino de esta presentación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.